El comienzo del horror pasó casi inadvertido, de hecho fue quedando en el olvido, en la locura de lo que vino después y quizás no lo relacionó con el horror mismo. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Y bueno, pues a los chamacos ya se le acabaron las vacaciones, ya van a regresar a clases. Y bueno, pues cuando entran a clases dejan de ser chamacos y se convierten en chamucos, para convertirse en el dolor de cabeza de los maestros y también de los papás. Y hablando de chamucos, justamente la reseña de esta novela tiene que ver con eso, en cómo el chamuco toma posesión del cuerpo y alma. La siguiente reseña nos habla de un miedo muy arcano, un miedo muy primitivo, que trata sobre las posesiones. ¿Qué es esto? Que una inteligencia ajena a nosotros toma el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, convirtiéndonos en un ser completamente diferente. Acompáñenme esta noche para hablar de la reseña de la novela El Exorcista. William Peter Blatty escribió esta novela para convertirla en un guión de cine. Y vaya que le funcionó, ya que unos años después, en la década de los 70, esta novela tendría su adaptación fílmica por parte del director William Friedkin, convirtiéndose así en una obra de culto que, a pesar de tener ya más de 50 años, es una película que se convierte en una auténtica obra de arte y llegó para quedarse. Y hasta la fecha sigue habiendo gente que le da miedo, como también tiene montones de seguidores y de fanáticos esta historia, que déjenme decirles que en la época en la que salió la película se convirtió todo en un fenómeno popular, incluso al grado de que la gente termina sugestionándose, crean o no en el demonio, al grado de pensar que estaban poseídos por el diablo. En esto consistió la histeria. Es como si fuéramos a retroceder a la época del oscurantismo, en donde la gente que le tiene miedo al demonio y termina haciendo acusaciones de brujería y llevando la hoguera a otros. Y en esa época se hace otro retroceso del miedo al diablo, pero en esta ocasión el miedo a que el diablo pueda tomar el control del alma y el cuerpo de la persona. Y claro, ¿cómo no va a ser aterrador que un día de repente no recuerdes llevar a cabo ciertas acciones, pero sí los demás que recuerdan haber visto cómo te transformabas en un auténtico demonio, que golpeaste, violentaste, incluso intentaste cometer un crimen, pero tú no recuerdas nada de esto? Esto es lo aterrador, ver cómo tu mente te comienza a ser sustituida por otra entidad, por otro ser que está tomando el control de ti. Y bueno, en esta historia, Regan McNeil es una chiquilla de entre unos 12 a 13 años que es hija de una madre soltera, Chris McNeil, una famosa actriz que se ha mudado a Georgetown en Washington para poder participar en la producción de una película de su mejor amigo Burke Dennings. Pero Chris McNeil es la testigo de ver cómo su hija comienza a transformarse poco a poco en un ser demoníaco, en un ser violento e incluso que representa un peligro para los demás, que no la reconoce como su hija, sino como un ser que ha tomado el control de su hija. Y desahuciada por la ciencia médica, al no encontrar una explicación sobre lo que está pasando, su solución está en las manos de dos sacerdotes, Lancaster Mary, un experto en exorcismos, y Damien Carras, un sacerdote que perdió recientemente a su madre y se involucra en el caso para saber cómo ayudar a esta pequeña desde una perspectiva médica y llegar al grado de retomar su fe para enfrentar a este demonio.
La novela del Exorcista también tiene elementos de novela policíaca, que eso fue lo que me encantó. No solamente se vayan con la idea del morbo, de es una historia morbosa de una niña siendo poseída por el diablo, que bueno, que eso también se centra en la novela, pero también tiene elementos de novela policíaca, ya que ha ocurrido un homicidio cerca de la casa donde se encuentra esta familia que es víctima del demonio, y bueno, y también que parece ser que este homicidio está relacionado con un ritual de profanación en una iglesia local. El detective, el agente Kinderman, se encargará de este caso. Un personaje que a mí en lo personal me simpatizó, me cayó muy bien, porque este hombre ya de la tercera edad, que pareciera un adulto con TDAH, que no deja de hablar, te cambia un tema para otro, que parece que no es muy directo y utiliza ciertas metáforas, y que por cierto también es un cinéfilo, se convirtió definitivamente en mis personajes favoritos, ya que es un detective que realmente te es difícil de poder olvidar, y más por su forma de ser. Que por supuesto, este detective tendrá su propia historia en la secuela llamada Legión, pero nos vamos a centrar principalmente en la historia del exorcista. La novela no solamente habla de una posesión demoníaca. La novela nos habla del terror, de cómo ese temor tan antiguo que se tenía por el diablo nuevamente regresa para convertirse en una criatura pesadillesca, así como lo logró Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo. En este caso, el terror hacia el demonio termina hablándonos la novela no solamente de un diablo real, sino también de nuestros propios demonios, ya que a través de la novela y a través de los personajes nos daremos cuenta cómo esos diablos llamados pensamientos obsesivos, sentimientos de culpa, recuerdos dolorosos, terminan convirtiéndose en un infierno y que nos hacen dudar de nuestra fe. Que esto es lo que precisamente pasa con Carras. Y también con otros personajes, tal como con Carr, incluso el sirviente, y hasta con Chris, que comienza a tener una especie de crisis de fe, ya que es un personaje ateo. Y dije, bueno, crisis de fe, pero ella es atea, y al momento de que ve lo que le está pasando a su hija, no sabe en qué creer, ya que ella se asegura no creer en Dios, pero con el fenómeno que está viendo, ya no sabe en qué creer. Una novela que termina como desafiando las creencias de las personas, y que retomando esta analogía que nos hace de nuestros diablos interiores, y cómo no, ya que quién de nosotros no damos la apariencia de vernos como inquebrantables, fuertes, invulnerables, pero por dentro nos está cargando la fregada o nos está cargando la chingada, porque nos pasó algo realmente doloroso, y ahí empieza la batalla, ¿no? Entre el afuera y el adentro, en que el adentro nos está cargando el demonio, y no sabemos qué hacer con ello. Y pareciera que más que un ritual de exorcismo, el verdadero exorcismo es hablar de lo que realmente nos está sucediendo. Que por eso también la novela, aparte de tener elementos de novela policíaca, también tiene de drama, ya que esto que acabo de mencionar tiene mucha relación con este elemento de drama. Y también veremos que, a diferencia entre la película y la novela obviamente tiene escenas que la película no te aborda, como también la película tiene escenas que la novela solamente te las menciona, pero no te las describe. Así que las dos están empate, pero sí lo que puedo decir es que la película tiene un gran porcentaje de que está bien apegada a la novela, tiene hasta algunas escenas escritas de la misma manera y hasta los mismos diálogos. Pero sí, esto que acabo de comentar es inevitable. Solamente puedo decirles de que esas escenas le dan como más sentido a la historia, ya que en la película parecieran como que quedan como huecos y ya no te los mencionan. Que obviamente no les voy a hacer spoiler, pero que hablando de esto les comento, seguimos a pie con la sección de Son Spoiler, pero ahora vamos a separarlo. Es decir, va a tener su propia sección, porque yo me había dado cuenta que los videos se extendían bastante con esta sección. Y digo, yo mismo me enfadaba de estar viéndome a mí mismo estar hablando durante media hora, hablando de un libro, y bueno, pues decidí tomar la decisión de tener que separar estas dos secciones. Pero continuando con el análisis de la novela, aparte de hablar de nuestros diablos interiores, algo que me encantó que hace William Peter Blatty es la ambientación. Nos aleja de esos ambientes de la casa gótica, la niebla, la lluvia, el frío, la soledad, la tragedia y todo esto, y nos habla más bien de lo cotidiano, de lo contemporáneo,
de un mundo en donde la ciencia ha dado pasos agigantados, hay un gran avance en la medicina, pues sobre todo en el estudio de enfermedades mentales, y que el fenómeno de la posesión diabólica que aparece en la novela hace este retroceso, hace temblar a la ciencia médica en hacerle ver que no tiene todas las respuestas, que sigue habiendo eventos que no se pueden explicar tan fácilmente, que siguen inspirando un terror en el aspecto de no saber qué es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, tenemos al personaje de Chris MacNeil, que es atea, no cree en Dios y viene siendo testigo de esto. Que por cierto, eso me deja pensando que la novela, a mí me deja esa impresión, no sé ustedes, pero pareciera también como si fuera una especie de propaganda católica de hacer convencer a la gente de que únense a la religión, crean en Dios, porque si no se van a convertir en esto, van a terminar siendo poseídos por el demonio. Y digo esto porque cuando la película se estrenó en su época hubo una histeria masiva, en el sentido de que mucha gente creyó que estaba poseída por el diablo. Entonces, pues de repente esto se convierte en una especie de panfleto religioso. Pero bueno, ya cada quien, ¿no? Cada quien su propia perspectiva. Pero aún así no deja de ser una muy buena historia de terror, una buena novela policíaca y también una excelente historia de drama, a través de sus personajes por lo que pasan, ya que les comento, el autor no solo se enfoca como a describir escenas espantosas, también nos habla de la psicología de los personajes por lo que están pasando, por lo que están sufriendo y por lo que están doliendo. Que por eso hago esta analogía de cómo no solamente se trata del mismo Satanás, o en este caso Pazuzu, sino de los demonios que cargamos dentro de nosotros, que me hace recordar esta imagen, porque probablemente ustedes ya lo habrán visto en internet, en donde vemos a una persona que se ve muy tranquila, muy normal, pero se baja el cierre detrás de su cabeza, se quita el traje de humano y dentro de él se ve como una figura completamente distorsionada y negra, como una especie de demonio. Que esta es la analogía que trato de hacer con la del exorcista, de que vamos cargando con esos demonios, pero tenemos que dar una apariencia contraria en la realidad, pero que por dentro nos está cargando la chingada. Y que bueno, también parte del análisis de esta novela, ver cómo el mal corrompe la inocencia de una manera caótica y espantosa, que también sigue generando miedo. Pero también analizándolo, ver a una chiquilla, sobre todo por el caso de la posesión, me quedaba así como de, a ver, esta chiquilla se vuelve violenta, desafía a su madre, se masturba, es grosera. No está poseída, señora MacNeil, su hija es adolescente, es lo que se está convirtiendo. Porque a mí lo que llamaba la atención es cómo ciertas escenas Chris hacía recalcar que ella desconocía completamente a su hija. Y esto es algo que pasa cuando los papás tienen hijos adolescentes que dicen, ya lo desconozco. Este no es el niño que yo crié y que yo cuidé, este es otra persona. Pero pues hay que reconocerlo, son adolescentes pues, y pareciera que la novela también nos habla de eso, de una madre que desconoce que su hija está pasando por la transición de la adolescencia, en donde lo que se calla en la infancia se termina hablando en la adolescencia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Porque en la novela, no les hago spoiler, lo que les puedo comentar es de que a través de la posesión de Regan, pareciera que existe una especie de reclamo. Y no estoy de acuerdo con los médicos que dicen de que es que tiene un sentimiento de culpa. No, ¿cuál sentimiento de culpa? Pareciera más bien un reclamo hacia la madre por algo que ella hace y que se convierte en un secreto a voces, pero que no se habla. Y en la posesión termina hablándose de eso. Y aún así no deja de convertirse en una de mis novelas favoritas de terror, con una excelente adaptación fílmica, que les comento, esta obra de arte llegó para quedarse. Y bueno, y hasta acá les dejo lo que viene siendo la reseña, Criaturas de la Noche, una novela de drama, una novela que desafía los parámetros de la ciencia y que incluso también desafía la fe en uno mismo y también sobre las demás cosas. Y bueno, y no me voy sin antes decirles, descansen en paz.